Feliberto, a mí o sea, yo entiendo cuando tú desarrollas los temas de los argumentos dentro de la ciencia, obviamente, cuando tú ves las inconsistencias en el darwinismo, cuando tú ves las inconsistencias en modelos cosmológicos, también yo lo veo así, desde mi punto de vista, es irracional entender que complejidades sistémicas se dan por procesos aleatorios, al azar, de forma ciega. O sea, yo no he visto ningún proceso empírico, observacional, demostrable en ninguna área del saber que demuestre sistematización y orden de forma aleatoria. No he visto eso en la historia de la humanidad, ni siquiera en los hallazgos arqueológicos. Yo no he podido ver eso. Los seres humanos tuvieron que organizarse para construir monumentos megalíticos, hacer cálculos matemáticos rudimentarios, establecer ahí monumentos tan complejos para su época y que hoy nos maravillan, como las pirámides y un montón de cosas. O sea, no he visto nada hacerse por azar, no he visto nada bajo aleatoriedad. Y el universo tampoco me demuestra a mí un proceso sistémico aleatorio, ni siquiera en las leyes físicas. Yo no he visto, o sea, yo hablo con ateos de todas las áreas y no me dan respuesta. Los respeto, tienen un alto nivel. Yo te estoy hablando de científicos, profesores, universitarios, académicos, pero cuando tocamos ese punto, les veo mucha fe. Ahora, yo te entiendo, porque tú estuviste en ese mundo. Tú conoces la formación de la información para tú decir, yo soy ateo porque el Big Bang me dice que sucedió tal o cual cosa, que hay una nada que realmente no es nada y que hay una mecánica cuántica, etcétera. O sea, todos los argumentos que dan, tú defendiste el ateísmo desde esa postura y entendiste el darwinismo y en un momento tú creíste que las cosas eran como Darwin la planteó, que vinimos aquí por azar, sí, el origen de la vida. O sea, tú lo aceptaste en un momento. Exacto, tú aceptaste eso. Pero ahora viene la pregunta fuerte. ¿Por qué el cristianismo para ti? Porque hay otras corrientes religiosas que también plantean cosas sobrenaturales que no están de acuerdo con posturas científicas, y tú tenías ahí una gama, tú tenías un plato, un menú para tú decir, bueno, el ateísmo me resulta extraño, pero yo tengo un menú de religión acá. ¿Por qué tú decidiste por el cristianismo? O si tú no decidiste, tú entendiste que fuiste llevado de manera espiritual, como muchos cristianos creemos que la palabra de Dios nos va guiando. O sea, ¿cómo tú entiendes ese proceso al día de hoy? Bueno, yo lo entiendo de la forma en la que lo enseña la Biblia, que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando yo sembré mis dudas sobre el darwinismo, entonces luego recuerdo que con esas personas, ellos dejaron de invitarme a la iglesia, y entonces yo fui solo a la iglesia un martes y voy caminando en la calle. Y entonces cuando voy caminando en la calle, digo, va acá, pero yo voy para una iglesia. Así yo me detuve cerca de un basurero, yo estaba, me recuerdo como hoy, y dije, ¿por qué yo voy para la iglesia? O sea, ¿de dónde me nació a mí este deseo hoy de yo ir para la iglesia? Y eso había venido luego de lo que yo le dije, que estaba en el alcoholismo, y había tocado como el punto más bajo de mi vida, que ha sido, creo que la única temporada de mi vida que he tomado alcohol, porque no me hace como daño, pero quería como llenar ese vacío en ese tiempo. Y luego fui y entendí de que el cristianismo, o sea, luego que fui, me enraicé en lo que fue la búsqueda de la verdad del cristianismo. Y si es verdad que el cristianismo, dentro de todas las cosmovisiones, es la que explica mejor los hechos. Entonces, por eso es que cuando fui la última vez al programa, realmente, porque yo no pude desarrollar bien lo que quería decir, porque lo que hay que hacer es, para entrar en ese tema, mostrar dos cosas. ¿Qué explica mejor los hechos? En la naturaleza, Dios, un ser inteligente, no vamos a llamarle Dios, un ser inteligente, vamos a decir así,
o el azar. Cuando tú muestras de que es imposible de que por azar se pueda crear la complejidad de la vida y todo lo que existe, entonces ya ahí tú sales del campo científico y te vas al campo filosófico y al campo religioso. Tu fe contra mi fe, y cuál explica mejor los hechos, a sabiendas de que ya tú no puedes usar ciencia porque lo tuyo no explica y lo mío solamente deja en la duda. Ahora vamos a ver dentro de las cosmovisiones cuál es la que explica mejor los hechos, y ninguna religión puede explicar el origen del mal, puede explicar o puede dar una mejor esperanza de vida que el cristianismo. Todas las religiones tienen dioses creados conforme a su propia concupiscencia, que te dicen, tú tienes que ser bueno y hacer obras buenas para ganarte el cielo, para llegar aquí al paraíso, pero un paraíso solamente mediante su cosmovisión, un paraíso que cuando tú vayas tiene mujeres para tú deleitarte en ellas. Los vikingos era un paraíso para ellos ir salir a pelear porque era lo que tenía en su mente. Bueno, el budismo realmente es una religión atea. Entonces, cuando te fijas, el cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo no te dicen que sea bueno, Dios es bueno y es el que te transforma, no mediante tus fuerzas, porque esto no depende ni del que quiere ni del que corre, y Dios es el que pone el querer como el hacer, no mediante lo que tú hagas, porque la salvación es por gracia. O sea, el cristianismo lo que le quita es el orgullo humano al hombre. No puedes entrar mediante tus términos, sino mediante mis términos. Entonces, vemos ese hombre que impactó la historia, un hombre que según se dice, una persona que no estudiamos, que resucitó de entre los muertos. Bueno, pero es que la historia misma te determina de que aunque directamente no tengamos una prueba, un video, que veamos cómo salió de la tumba, tenemos evidencias o inferencia a la mejor explicación del primer siglo. Por ejemplo, ¿cómo pasa un grupito de 120 hombres a derrocar sin levantar las manos al imperio más grande de la historia, que fue el Imperio Romano, y a cristianizarlo también? Entonces, ¿cómo se explica que hombres que estaban temerosos, de un momento a otro su líder muere, y que bueno, para el que no está muy sumergido en ese tema, todos los historiadores del siglo I dan a Cristo por muerto en crucifixión por mano de Poncio Pilato? O sea, hasta ahí llegan las evidencias. Lo demás es explicar, que explica mejor los hechos. Entonces, tenemos un grupo de 120 hombres que un día antes estaban escondidos, tenían miedo de que lo matasen, no querían vivir el escarnio público. Entonces luego al día siguiente lo vemos con un coraje, con una valentía, dispuesto a perder su vida por eso que creen. Entonces hay personas que te dicen, bueno, pero que realmente ellos lo que hicieron fue engañar a la gente. Le dicen a las personas que ellos escondieron el cuerpo y le dijeron a la gente que Jesús resucitó, pero realmente eso ni siquiera explica los hechos, por el tema de que una persona puede morir creyendo una mentira, pero sin saber qué mentira. O sea, uno puede morir engañado, pero nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira, porque llega un punto donde la misma capacidad de supervivencia del ser humano te lleva a decir, no puedo, nosotros le escondimos. Entonces tenemos a 12 discípulos que nunca negaron su fe en que él había resucitado. Además de eso, tenemos una tumba que fue hallada vacía el domingo, y que para el que no cree, fuera de la Biblia, se encontraron una tablilla de un decreto donde el Imperio Romano prohibía tajantemente con la muerte al que profanara las tumbas. ¿Por qué fue eso? Porque se había propagado un mito de que un hombre resucitó, y eso había causado un estrago enorme en el Imperio Romano. Emperadores asistentes de emperadores creyeron. Tenemos personas que cuando lo llevaron delante de emperadores para negar su fe, al contrario, le dijeron, tú puedes estar seguro de que Jesús hizo los milagros revisando las actas imperiales de Poncio Pilato. Para decir dominicano, usted se puede dar cuenta de el periodo de Balaguer, uno revisando los archivos que tienen de la presidencia, de las obras que hizo, y etcétera. Es decir, dentro del cristianismo, en las actas imperiales de Poncio Pilato estaban registrados los mismos milagros que Jesús había hecho,
la misma muerte por crucifixión y la supuesta aparición de vivo de entre los muertos. Es lo que le está diciendo con eso. ¿Tú eres emperador? Ah, pues nada más revisa las actas para que tú veas que el emperador que estaba antes de ti, ese tiene registrado ahí de que ese hombre resucitó de entre los muertos, o por lo menos de que eso era lo que se creía, y de los milagros también que suceden. Entonces, el nacimiento del cristianismo, la única forma de explicarlo es si un hombre se levantó de entre los muertos, o si un cuerpo se perdió, y bueno, y ya, y todo el mundo creyó de eso, pero realmente no es posible, porque cualquier persona que hubiese escondido el cuerpo, a la hora en punto de que el cristianismo hubiese tenido ese auge, con mucha facilidad le hubiesen dicho, mira, yo escondí el cuerpo, míralo aquí, se acabó la mentira. Y además, los apóstoles, cada vez que defendieron la fe, ellos hacían referencia a argumentos históricos, no de fe. Ellos decían que la tumba de David estaba ahí y sus restos descansan con él hasta el día de hoy. Pero le decía que la de Cristo estaba vacía, pero no le decía porque nosotros creemos, le dijo, todos ustedes son testigos, lo que no creían. Y tenemos a un Pablo hablando con unos filósofos griegos que no creían en la resurrección, porque eso es lo que tiene más peso, que los corintios no creían en la resurrección, porque ellos creían que la materia era mala y el espíritu era bueno, y que el espíritu no se podía someter a la cárcel del alma, porque realmente como el espíritu va a volver nuevamente a formarse en un cuerpo cuando el cuerpo es malo y el cuerpo la aprisiona. Entonces ellos no creían en la resurrección, pero Pablo le dice que Cristo se le apareció a Cefas, a Jacobo, a 500 hermanos a la vez, y le dijo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Él lo que le está diciendo es, ¿ustedes no creen eso? Pregúntenle que todavía hay muchos que están vivos al día de hoy y que ustedes solamente tienen que revisar. Y un puntico para terminar ahí con la argumentación, cuando estudias entonces la preservación que tiene la Biblia, cómo se conservaron eso, tú te das cuenta de que es el documento mejor atestiguado en la historia. No hay uno igual, no hay ni cerca. La Ilíada de Homero es el que más se le asemeja y tiene como 2000 años de diferencia entre el original y la copia. Pero sin embargo, de la Biblia, del Nuevo Testamento, nosotros tenemos del mismo año 95 fragmentos de los libros de Juan. Además de eso, tenemos más de 5,000 copias de todo el Nuevo Testamento. Tenemos variante textual en todos los idiomas posibles, del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, de antes del primer siglo también tenemos del Antiguo Testamento. Entonces, lamentablemente, hasta que una religión no pueda tener una argumentación histórica tan fuerte como la tiene el cristianismo en su preservación de los manuscritos que tiene, además de eso, en su confiabilidad dentro de lo que afirma, porque el cristianismo no afirma como afirma el hinduismo de que el mundo está por encima de muchas tortugas, una encima de otra. Te dice que la tierra cuelga sobre la nada mucho antes de inventarse el telescopio, y te dice que Dios creó las cosas según su especie, según su género, y para lástima del darwinismo todavía no se ha demostrado, como dijo Darwin en El origen de las especies, en su primera edición, de que y lo dice así, si quieres tengo por ahí la cita en un lugar, para el que no crea, que lo ponga en los comentarios, que se lo voy a poner. Darwin dijo que él no ve ninguna posibilidad, ninguna improbabilidad de que un oso, tomando un comportamiento mucho más acuático y abriendo mucho más la boca, lo dice así, lo voy a poner en los comentarios y luego en el video de YouTube para que la gente lo lea, porque a veces la memoria le falla a uno, pero ese argumento está ahí. Él dice que él no ve ninguna improbabilidad de que un oso, tomando un comportamiento un poco más acuático y abriendo más la boca a la hora de la caza, pueda evolucionar en una ballena.